Hornero. Es un ave que mide unos 18 centímetros. Su coloración es marrón rojiza. Los horneros suelen cantar a dúo. Es un ave que habita en donde exista la presencia de barro, la cual es necesaria para construir su nido. Este tiene forma de horno y es muy resistente. Estas aves cargan el barro mezclado con pastos secos en su pico y lo llevan hasta donde se encuentran realizando su nido. Durante el periodo de construcción del nido, sus glándulas salivales producen más saliva, necesaria para hacer que la estructura de barro se adhiera. El hornero es ave nacional argentina desde 1928. Habita en zonas urbanas y diversos ambientes. Tarda hasta 8 días en levantar el nido, pero esto también depende de la humedad. Tanto el macho como la hembra se encargan de incubar los huevos. El hornero es un animal monógamo. Se mantiene en la misma pareja durante toda su vida. Cada año el hornero abandona su nido y realiza otro nuevo. Al abandonar sus nidos, estos suelen quedar ocupados por otras especies de aves. Están muy bien adaptados a caminar por el suelo, en donde pasan la mayor parte del tiempo hurgando en la tierra en busca de pequeños invertebrados. Se alimenta de pequeños invertebrados como lombrices y gusanos, también arácnidos e insectos. También se alimenta de semillas. Habita desde el centro de Brasil hacia el sur, pasando por Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina, hasta la provincia de Chubut. Es también conocido como aloncito, hornero común, casero, caserito, tiluchi, albañil. Es
Es un furnárido muy común y abundante que se distribuye en América del Sur, desde el sur de la cuenca del Amazonas hasta el norte de la Patagonia Argentina. Mide entre 16 y 23 centímetros aproximadamente. Machos y hembras son similares en aspecto. Presenta una coloración pardo rojiza con garganta blancuzca. Habita una gran variedad de ambientes, en espacios abiertos, incluso en ambientes urbanizados. Se alimenta en el suelo de insectos y otros invertebrados, también frutos y semillas. Realizan un llamativo nido de barro en forma cerrada, ubicada en los árboles o en construcciones humanas. Hornero copetón. Mide unos 15 centímetros. Posee un canto similar al hornero, aunque más agudo. Además, tiene menor tamaño que este último. Se lo puede ver hurgando y picoteando en el suelo en busca de comida. Se alimenta de invertebrados. Al igual que el hornero, construye su nido con barro. Esta ave se distribuye desde el extremo sur de Bolivia, oeste de Paraguay, hasta Argentina, al norte y centro del Chaco. Habita en el bosque chaqueño. Suele andar solo o en parejas. Es también conocido como hornerito copetón. Cacholote castaño. Mide unos 23 centímetros. Es un pájaro bullanguero. Suele andar en parejas y su canto lo realiza de a 2 individuos. Habita en sabanas, áreas rurales y arboledas. Es un furnárido. Pertenece a la misma familia que los horneros. Esta ave se alimenta de invertebrados, huevos de otras aves, semillas y frutas. Se distribuye por Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina, desde el norte hasta provincia de Río Negro. Es un pájaro desconfiado. Realiza un nido grande, hecho de ramas. En esta escena se lo puede observar comiendo un trozo de carne. Es también conocido como alonso grande, cachalote, cachilote, cacholote, cacerote, cacerote castaño, crestudo. Mide unos 15 centímetros. Posee un trino agudo. Son terrícolas y hurgan en el suelo en busca de alimento. Se alimenta de insectos. Habita en bosques, áreas rurales y poblados. Es un furnárido, pertenece a la misma familia que los horneros. Está distribuido por Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay y Bolivia. Es
Es un ave que suele andar en pequeños grupos. También se lo conoce como burrito, chirrí, collita, copetudo, crestudo cordobés, crestudo rayado, espinero copetón. Es un pájaro de la familia de los furnáridos. Este mide unos 16 centímetros. Su distribución abarca el bosque chaqueño y el espinal en Argentina, sur de Bolivia, Paraguay y oeste de Uruguay. A menudo se los encuentra formando grupos. Su dieta es insectívora. La mayor parte del plumaje es estriado de oscuro en la parte dorsal y estriado de ocráceo en la parte ventral. La mejilla es blanca y rufo. Presenta una cresta oscura. Caminera colorada. Mide unos 15 centímetros. Su pico es corto, su cola es rufa. Habita en estepas altoandinas y altoserranas. Prefiere zonas rocosas abiertas, pantanos y bordes de caminos. Se distribuye por el suroeste de Bolivia, Chile y al oeste de Argentina, de norte a sur. Es un furnárido. Pertenece a la misma familia que los horneros. Es también conocida como caminera rojiza, minero cordillerano y minero rojizo. Pijuí frente gris. Es un pequeño furnárido de unos 16 centímetros que se distribuye por el centro de Sudamérica, Paraguay, Uruguay, sur y centro de Bolivia y el norte argentino. Su canto lo diferencia de otras especies similares. También su frente color gris y su cola con bordes castaños. Habita en selvas, bosques, sabanas y arboledas, con presencia de arbustos, por los cuales se mueven en busca de insectos. Este suele emitir su vocalización oculto entre la espesura. Realiza un nido de forma cerrada y con ramitas, junto con un túnel de acceso. Es un pequeño furnárido de unos 16 centímetros. Ventralmente es gris y dorsalmente pardo. Las alas y cola son marrón rojizo. La corona también, pero su frente es gris. Este pájaro es nativo del centro de América del Sur. Su dieta es insectívora. Por lo general permanece oculto entre la vegetación. Curutié colorado. Es un furnárido de unos 14 centímetros. Se distribuye por gran parte de Sudamérica, desde el noreste argentino llegando hasta Colombia. Su plumaje es marrón rojizo en el dorso y blancuzco en la parte ventral. En su plumaje, debajo de su pico fino y negro, presenta una mancha amarilla pálida. Habita en pantanos,
pastizales inundados y arbustales en cercanías del agua. Esta ave se alimenta de insectos y otros pequeños invertebrados que busca entre la vegetación. Anida a baja altura y entre la vegetación. Realiza un nido en forma globular con un túnel hacia arriba, este realizado con ramitas. Junquero. Se trata de una pequeña ave nativa de América del Sur que se distribuye por gran parte del sur del continente. Habita en humedales y pantanos entre juncos. Mide unos 14 centímetros. Presenta vientre y ceja blancuzca. El dorso es más oscuro, de color pardo y gris, y en las alas castaño y negro. Su pico es fino y puntiagudo. Se lo observa cazando insectos entre la vegetación o en el barro, moviéndose de forma inquieta. Es también conocido como trabajador, abadejo, aguatero, chorreado, cola aguda, cola espinosa, escapulario chorreado, junquerito, matraca, siete cuchillas o tejedor.